Saludos y bienvenidos a Día a Día. Comenzamos la semana y lo voy a hacer con mucha alegría porque ya saben que finalizó el estado de alarma y siempre, por supuesto, hablamos de esa responsabilidad individual, responsabilidad ciudadana, pero yo tengo el placer de abrir otra vez el plató y comenzamos con la nueva normalidad de la que tanto hablan. Pues bien, aquí otra cosa no, pero las distancias de seguridad se cumplen a rajatabla y ya teníamos ganas de recibir pues, a nuestro profesor y catedrático Ambrosio Bermejo Fenoy, que además hoy viene a hablarnos del coronavirus en sí, porque vamos a hablar de sistemas de detección del coronavirus. Le damos la bienvenida, pues creo que es lo mejor que podemos hacer porque ya tenía ganas de estar arropada. Ambrosio, bienvenido y encantada de que estés aquí. Pues es un placer para mí volver a este estudio y verte de nuevo, contactar con nuestros televidentes, para mí es un placer. Y vamos a hablar del tema que está de moda, por supuesto, del coronavirus. Hay un tema que nos tiene a todos muy enganchados. Y es, ¿qué pasa con los sistemas de detección del coronavirus? ¿Nos tenemos que hacer todas las pruebas? La PCR, los anticuerpos, ¿qué son eso? ¿Qué es la PCR? ¿Qué son los anticuerpos? ¿Son buenos? ¿Es importante que los detectemos? ¿Por qué son buenos? Bueno, pues vamos a verlo, y ese es el tema que nos trae hoy, ¿vale? Pues yo creo que pues la pregunta es, ¿qué es el COVID-19? La COVID-19, porque ahora ya no sé si es el COVID, la COVID-19, ¿cómo se diría? Yo te lo voy a explicar, es la COVID-19. 19 es el año en que empezó la pandemia y mira, es COVID, la COVID-19, porque la D final no es de diciembre, que decía una madre, es de disease, de enfermedad, es la enfermedad. Eso es una nueva enfermedad respiratoria que está producida por un virus. Se llama técnicamente el SARS-CoV-2, que se ha cobrado ya en España casi 30.000 muertos. Fíjate, nuestros sanitarios infectados, 52.000 sanitarios infectados. Y sanitarios muertos 95, no son demasiado en relación a la población general. ¿Por qué es tan importante hacer los test de detección? Porque permiten identificar a los infectados y a sus contactos y se puede cortar la cadena epidemiológica aislando a los enfermos. Y es la única forma de hacerlo. Mientras no llegue la vacuna, este es el único sistema que tenemos para poder cortar los nuevos brotes que están habiendo, que estamos teniendo en España y en Alemania y en muchos países. Por lo tanto, aquí en España, por ejemplo, estamos viviendo que todavía no se están realizando los test pertinentes, todavía no hay una realización de test masivas. Es conveniente que se haga, aunque en este momento no tengamos un repunte alto de... Sí, es conveniente, sería ideal hacerlo al 100% de la población, ambos test, para saber los que están infectados y los que han sido infectados y tienen anticuerpos. ¿A quiénes se les han realizado el test? A los futbolistas, eso sí, a esos se les ha hecho los test. A los sanitarios, a unos sí y a otros no. Bien, yo por ejemplo me lo hice hace bien poco, yo y todo mi equipo, David, Ambrosio, Elena, Maite, todos nos fuimos a hacernos los ¿Y alguno de vosotros lo pasasteis? No, somos negativos todos somos negativos, no tenemos el virus y además no tenemos anticuerpos. Bueno, tampoco tenemos anticuerpos. El ideal no es ese, el ideal es no tener el virus, es hacer la PCR negativa, que sea negativa, y tener anticuerpos porque indica que ya tienes defensas. ¿Cuál es el problema principal de esta enfermedad? Esta enfermedad es una enfermedad nueva para el hombre. ¿Y qué pasa? Pues que no tenemos defensas, no hemos creado anticuerpos. No tenemos anticuerpos, ¿no? Y entonces nos coge de nuevas. La gripe, pues no, mira, la gripe estacional, pues ya tenemos anticuerpos, nos vacunamos, bien, no. Muere gente por la gripe también y por infecciones respiratorias importantes, ancianos sobre todo, personas enfermas, pero no solamente todo eso, está también el tema muy actual de la genética, es decir, hay unas
hay un par de cromosomas, el 3 y el 9, pues es muy interesante saber que la genética también juega un papel para discernir qué personas son más vulnerables y tienen más riesgo de pasar una enfermedad importante, grave. Vamos a ver la segunda diapositiva. Fíjate, el agresor y el agredido. Bien, ¿qué es el agresor y qué es, el agredido? Pues el agresor es el virus, ahora lo vamos a ver, es nuevo en el mundo. Tiene una longitud, es parecido al virus del SIDA, de 100-120 nanómetros. El nanómetro es una millonésima de milímetro. Son muy pequeñitos. Ahora vamos a ver unas maquetas que nos van a hablar. Posee una membrana con proteínas y en el interior su código genético es ARN, no ADN. Nuestro código genético es de ácido desoxirribonucleico, ellos no. Ellos tienen el ARN y esto explicará algunas cosas que voy a continuación a mostrar. La célula humana es el agredido, la célula pulmonar. Afecta a la célula. Afecta a la célula y esta responde con su sistema inmunológico, creando anticuerpos. Hay unos linfocitos que son linfocitos B, que se transforman en células plasmáticas y que producen unos anticuerpos contra el virus, los IgM y los IgG, y el virus infecta y el sujeto responde enfermando o no. Ese es el problema, porque hay sujetos que están infectados pero que no están enfermos. Eso es lo que se llama asintomático. Asintomático. Asintomático, exacto, perdón. Exacto, y son los peligrosos porque van por la calle sin saber. Por eso es conveniente hacerla al 100% de la población. Se hace ya en algunos países, en Corea del Sur, como ellos tienen y fabrican sus propios test porque dedican a la investigación mucho dinero, pues fabrican sus test y se lo hace todo el mundo. Ahora en China también están haciendo en ciudades enteras millones y millones de test porque es la única forma de aislar a los enfermos. Pero hay dos tipos de test, creo recordar, porque nos hablan de test pero no nos dicen exactamente, hablan de unos y otros. Bien, pero hay dos tipos. Para eso estoy aquí, precisamente. Vamos a hablar de dos tipos de test. Los test, pero antes me gustaría hablar con las maquetas. Pues nada, nos vamos a la maqueta. Nos vamos a la maqueta. Para entender el virus. Exacto. Mira, esta es una célula, el virus está aquí, preguntas por él, pues esto es el virus, es como una pelotita con una membrana de grasa, de doble capa lipídica, que está atravesada por proteínas. Hay unas proteínas, hay distintos tipos de proteína, la proteína S, que es la que engancha con un receptor de la célula que va a infectar, pero hay más, proteína M, proteína N. Bien, yo voy a referirme a la S. Es esta roja, estos puntitos rojos que vemos aquí. Son proteína S. Es proteína S. Bien, este es el agresor. Parece que procede es una infección animal, evidentemente. Yo he traído aquí a un murciélago. Este es un murciélago que parece que procede de él. Hay animales intermedios, pero parece que procede de él el virus en su origen. Nunca sabremos qué es lo que pasó en China. ¿Cómo pasó del animal al hombre, no? Estaban manipulando este virus, efectivamente, y tal vez se infectó a alguien en el laboratorio que salió y contagió a los demás sin saberlo, y es muy improbable que este sea un virus de diseño especialmente hecho para infectar a la humanidad. No cabe en mi cabeza esta posibilidad. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el virus y aquí tenemos la célula. A la célula humana, el agresor y el agredido. Y fíjate que esta célula humana, que voy a sacar de aquí ahora, tiene unos receptores en la membrana, porque aquí lo que yo he hecho ha sido cortar parte de la célula para ver su interior. En el interior vemos que hay algo muy importante, que es el núcleo de la célula. Dentro de ese núcleo está el código genético de la célula. Y el código genético va a venir representado por una cadena de ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. ¿Qué pasa con el virus? Fíjate, el virus, ahora voy a él, es un virus
que no tiene ácido desoxirribonucleico en su interior, tiene esta otra cadena de ácido ribonucleico. Esto es ácido ribonucleico. En este estado de ácido ribonucleico no puede infectar a la célula humana, porque ella tiene ácido desoxirribonucleico. Pero resulta que este virus tiene en el interior una transcriptasa, es una enzima, una transcriptasa inversa, se llama así, y lo que hace es transformar el ARN en ADN. Y entonces lo muta. Sí, claro, lo cambia, simplemente lo cambia. Y entonces lo que ya puede incorporar parte de su genoma al genoma humano. La célula humana, el virus no necesita una célula humana para multiplicarse, y una vez que se integra en el ADN humano, entonces engaña a la célula, y la célula empieza a producir virus. El virus no puede reproducirse si no es dentro de una célula, ¿de acuerdo? Pero necesita ese cambio, como es ARN, tiene que cambiar a ADN, y entonces sí, se incorpora. Porque Por lo tanto, el virus, cuando no está en contacto con el ser humano, desaparece. Sí, desaparece, naturalmente. Eso que decimos de los zapatos... Sí, es vulnerable, es muy vulnerable. Ten en cuenta que tiene una membrana, una doble membrana lipídica, y simplemente con el alcohol, los geles hidroalcohólicos lo destruyen. O sea, lo destruyen porque rompen las membranas, y entonces estalla. Bien, una vez que el virus contacta con un receptor especial que hay aquí, en la membrana de la célula humana, que es el ECA2, el famoso ECA2, pues que se llama ECA2 porque la célula pulmonar produce una enzima que es la enzima conversiva de la angiotensina. Entonces, esos receptores son apetecidos por la proteína S del virus, se engancha, y entonces el virus no entra dentro de la célula, sino lo que hace es derramar su ARN transformado en ADN. Y lo que entra es ya el ARN transformado, ¿entendido? Eso sería, infecta la célula... Exacto, esto es lo que se incorpora al genoma humano, y ese genoma humano empieza a producir proteínas que son del virus, y empieza a producir muchos virus. Los virus hacen estallar la célula y la matan, y es cuando se produce la enfermedad, o no, o simplemente las defensas son capaces de combatirla. Pero que quede claro que los dos tipos de test tienen que ver con esta composición, es decir, si yo al final tengo trocitos de ADN que son del virus transformado, pues voy a detectar esos trocitos de ADN. Exacto. Y esa es la PCR, es la reacción en cadena de la polimerasa. Se llama PCR por eso. Y la PCR lo que hace es detectar el genoma del virus. Si lo detecta, porque es muy fiel, es una prueba magnífica para detectarlo, es que tienes el virus, lo tienes. En ese mismo momento. En ese mismo momento. Puede dar positivo o negativo, tenerlo o no tenerlo. Tenerlo o no tenerlo, no hay más, o lo tienes o no lo tienes, y si lo tienes te tienen que aislar, o te tienes que aislar voluntariamente, pero si no lo haces voluntariamente, pues te tienes que aislar involuntariamente, pero hay que aislarte porque eres contagioso, es un virus tremendamente contagioso. ¿Y este tipo de test, el PCR, cómo se realiza? La PCR, PCR. Exactamente, pues vamos a verlo ahora. El primer test es la PCR. Depende del virus, claro, porque lo que tú estás detectando es ácido ribonucleico del virus. Se toman muestras con una torunda de la nariz o de la faringe, ¿lo ves? El típico bastoncillo que vemos. El típico bastoncillo que vemos, así se toma. El segundo test son de anticuerpos, y ya no depende del virus, depende de la célula humana, porque la célula humana lo que hace es defenderse. ¿Y cómo se defiende? Haciendo que los linfocitos B, también es un sistema muy sensible,
Y bien, pues este es el test, el primer test. No, vamos a ver el segundo test, en la siguiente diapositiva. Esta es la PCR que depende del test. Bien, el segundo test, que debe andar por ahí la diapositiva, depende de las defensas del huésped. Ese es el segundo test. Se detecta en sangre anticuerpos que producen las células de nuestro organismo, de las células del sistema inmunológico. Son células plasmáticas del humano que es infectado por el virus. La sangre del paciente se enfrenta a proteínas del virus en un soporte y entonces se detectan. ¿De acuerdo? Tú imagínate que, vamos a ver otra vez la maqueta, depende del virus, depende de la célula humana, en la segunda prueba de detección. Y aquí lo que me indica es si yo he estado en contacto con el virus. Hay dos tipos de anticuerpos que producen las células plasmáticas, que son estas que tengo aquí en la superficie, ves estos ganchitos. Bien, pues esos son anticuerpos que van dirigidos al virus, contra el virus. Y si hay de dos tipos, las IgG, que desaparecen enseguida, duran muy poco en sangre, las IgM, perdón, y las IgG, que esas perduran y te indican que has pasado la enfermedad y que tienes defensas, y que son las que van a promover o a producir las vacunas. Y algún día hablaremos de las vacunas también. Imagínense que los anticuerpos son como pinzas, ¿vale? Pues los anticuerpos que produce el ser humano lo que hacen es engancharse a proteínas del virus. Se enganchan, fíjate, y lo que hacen a distintas, depende de si son IgG, IgM, pero están en sangre y su objetivo es engancharse al virus. ¿Para qué? Para señalizarlo y que otras células del sistema inmunológico vayan a por él y le ataquen. Es decir, es un sistema de señalización del virus. Los anticuerpos van a por él y lo señalizan, y otras células le atacan, como son las natural killer u otro tipo. ¿De acuerdo? Pues yo lo que detecto en sangre es esto, o IgG o IgM. Las IgM son las que, si son positivas, pues es que el sujeto está en la primera fase de infección, y las IgG ya pues son anticuerpos, navegan por sangre buscando virus y los han producido células plasmáticas del sistema inmunológico. Estos se quedan. Las que se quedan quiere decir que tienes anticuerpos para combatirlo. Exacto, tienes anticuerpos para combatirlo. No has pasado la enfermedad, has estado infectado por el virus y has creado estos anticuerpos. ¿De acuerdo? Lo que no sabemos es cuánto van a durar en sangre, aún no lo sabemos. Aún no se sabe. Y lo que sí sabemos es que se están creando vacunas para hacernos tener esos anticuerpos. Para tener estos anticuerpos que nos defiendan contra el virus, y los señalicen, y otras células del sistema inmunológico pues lo vayan a por él. De ahí la importancia de realizar los dos test. Claro. No solamente uno. No solamente uno, hay que realizar los dos test. Y aquí en la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Mira, este es el diagnóstico. Bien se ve aquí. Aquí se ve muy bien. Eso somos nosotros. El primer grupo somos, todo el equipo de nuestra clínica es PCR negativo, IgM negativo, IgG negativo. Bien. Vale. ¿Ni habéis estado en contacto con él? Nada, no hemos tenido nada, ni somos capaces de poder contagiarlo, porque no lo tenemos. No lo tenemos, exacto. Si eres PCR positivo solamente y no tienes anticuerpos, es un periodo ventana peligroso, porque tú no te das cuenta de que estás enfermo, allí, pero tienes el virus y puedes contagiar. Estás en el momento de contagiar a todo el que te rodea. Exacto, de contagiar a una gran velocidad. Fíjate que el virus es muy pequeñito, ahora lo vamos a ver, y se incorpora a las gotitas del Fugger. Cuando yo hablo, sobre todo cuando hablo y cuando estornudo, salen microgotas, fíjense que son microgotas de saliva, son microgotas, partículas pequeñísimas, pero que tienen millones de virus en el interior. Imagínate que una microgota es como esta habitación. Y este es el tamaño del virus. Hay miles y millones de virus dentro de cada microgota de saliva que sale disparada cuando yo estornudo o hablo. Cuidado, hablar poco
los infectados no deberían de hablar nada, nada para no emitir partículas. Si tú no llevas mascarilla pero no hablas, no puedes contagiar, ¿de acuerdo? Exacto. Porque estornudas cada ciento en viento, pero hablar estás todo el día hablando, por ahí contagias. Y esto no se dice suficientemente alto, ¿eh? Hablar. Y eso tiene que ver con la boca, y vamos a hablar más veces del virus. Mira, vamos a seguir. Estadio temprano de la infección. Es PCR positivo, entonces tienes el virus porque han detectado ahí el genoma del virus, y tienes IgM positivo. Es un estadio temprano. Las IgM lo que pasa es que desaparecen con facilidad. Y pasamos a la tercera fase, a la fase activa de la infección. Eres IgM positivo, aparte de ser PCR positivo, y IgG positivo. Y al final, la última situación que se puede dar es la infección pasada y curada. Tienes IgG, te defienden tus IgG. Cuando venga de nuevo el virus, tú podrás defenderte mucho mejor. Y estamos a la espera de que vacunas sean capaces de elevar nuestros niveles de IgG en sangre. Exacto. ¿De acuerdo? Vamos a ver ya la última diapositiva. La pandemia está producida por un nuevo virus respiratorio. Ese es nuestro problema, que es nuevo, no tenemos defensas. Es muy contagioso y acaba con la vida de más del 1,5% de los infectados. De todas maneras, las nuevas técnicas y los nuevos tratamientos están haciendo que cada vez se reduzca ese porcentaje de muertos. Es muy interesante. Pero ese es el porcentaje sin contar que hayan colapsos. Claro, porque luego claro. Otra cosa es la cantidad de gente que muere por no poder ser atendida, Claro, que es algo... también, de ahí la pandemia. De ahí la pandemia, efectivamente, y es lo que produce el efecto en pico de la curva, la famosa curva, el efecto pico, que el objetivo era aplanar el pico para que la curva fuera más plana. Exacto. Bien, y ya finalmente pues decir que efectivamente que lo ideal es que se realicen a toda la población los dos test, PCR que te indique si tienes el virus y test de anticuerpos que te digan si lo has pasado. Todo nuestro equipo es PCR negativo, IgM negativo, IgG negativo. Las vacunas, los nuevos medicamentos ya llegarán, pero van a tardar al menos un año en llegar. Así que, por favor, ustedes lo que tienen, si tienen la enfermedad, aíslense, es lo mejor que podemos hacer ahora mientras no lleguen las vacunas y los nuevos tratamientos. Y pónganse mascarilla, por favor. Botellón, ¿quieren botellón? Los jóvenes, bien, botellón, pero mantengan las distancias y pónganse mascarillas. Y por lo menos no le hablen directamente a la cara del paciente que tienen delante. Mira, nosotros en estos momentos estamos en una posición ideal. Estamos manteniendo, Miriam, 1,5 metros de distancia. Exacto. Y además yo estoy hablando en una dirección contraria, no estoy hablando hacia ti. Ni tú estás hablando hacia mí. Yo hacia adelante. Exacto, tú estás hablando hacia adelante y tus gotitas de Flúger van hacia adelante. Suponiendo que ayer contrajeras el coronavirus, no me puedes contagiar a mí porque lo estás hablando en una dirección contraria. Y yo igual, yo estoy hablando hacia adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que mis gotitas de Flúger, cuando hablo, y hablar es un método de infección perfecto, o sea, negativo, pues tengo que hablar en dirección contraria, no lanzarte mis gotitas de Flúger a la cara, a la boca, a la nariz, a los ojos. No, eso no se puede hacer. Son conceptos primordiales. Y seguiremos hablando en otras ocasiones más de la boca, porque es muy importante respirar por la nariz y no por la boca, porque si respiras por la boca saldrán gotitas de Flúger. Fíjate, todo relacionado. Todo relacionado con la boca, y hablaremos de cosas muy interesantes que te van a gustar, ya verás, Miriam. Pues mira, yo quiero antes despedirme con una anécdota, que ahora no, el dar la espalda no debemos de tomarlo como mala educación, nos podemos hablar por la espalda. Y Miriam, importante, mira a las personas, mírala a los ojos, pero háblale al otro lado, en otra dirección, ¿de acuerdo? Pues sí, podría ser una buena técnica. Sí, estas cosas no se suelen decir, pero es muy importante. Normalmente, si respiras por la nariz es un filtro perfecto. Si tú respiras por la boca, no hay filtro. No hay filtro. No hay filtro. El virus pasa directamente a tus pulmones.
tienes que respirar por la nariz y cuando hables tienes que hacerlo en una dirección contraria a la persona que tienes delante, ¿de acuerdo? Bueno, y si nos callamos un rato tampoco pasa nada, hay gente que merece la pena estar callada. Y ya finalmente, pues decirte que si tienes la boca limpia y la nariz limpia, es mucho menos probable que te contagies y además, si no hablas, tampoco puedes contagiar. Y además, tus besos que ahora no se pueden dar. Ahora no se pueden dar, ahora no podemos terminar. Pero ya es importante, boca limpia y nariz limpia, y respirar por la nariz, y hablar hacia adelante, no a la cara del paciente que tienes delante o del sujeto que tienes delante. Mascarilla siempre, para Exacto. mayor seguridad. Pues yo creo que hoy ha quedado bastante claro, hemos conocido muy bien el virus, que yo tenía ganas de conocerlo de forma técnica, la gente ha aprendido mucho y ha servido para concienciar, profesor. Nos vemos a la próxima, seguimos hablando de boca. Seguimos hablando de boca y te va a interesar, de verdad, ya lo verás. Pues nada, ya saben que tienen una cita, por supuesto, que pueden recuperar este vídeo siempre en nuestro canal de YouTube, en Teleelch, y en el del doctor Ambrosio, que también tiene el suyo propio. Por lo tanto, les deseo que aguanten un poquito porque volvemos enseguida. Pues nada, seguimos en Día a Día, muchísimas gracias por la espera y bueno, yo estaba diciéndole ahora mismo que tenía que haber traído la camiseta de los Rolling porque vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con los Rolling Stone y es que vamos a hablar de un curso de verano que se llama Rock and Roll Business, que se realiza en la Universidad de Alicante y ya tiene unos cuantos años, es decir, ya es archiconocido y yo para ello pues cuento con uno de sus ponentes que es Antonino Martín, que está con nosotros y le damos la bienvenida. Antonino, bienvenido. Pues muchas gracias por invitarme. ¿Se nos olvida la camiseta de los Rolling? Bueno, tendremos ocasión, además seguro que nos imaginamos que es muy chula. Bueno, hay que decir que Rock and Roll Business es un curso de la Universidad de Alicante que, bueno, que eso es para adquirir créditos libres para los estudiantes y, bueno, a veces también está abierto al público, no solamente a los estudiantes de la Universidad de Alicante. Esta vez no sé si es así. Sí, es un curso de verano y como todos los cursos de verano de la Universidad de Alicante, pues no solamente está previsto para que los propios estudiantes de la universidad puedan matricularse y además de adquirir determinados conocimientos, pues conseguir unos créditos, sino que también está abierto a pues cualquier persona interesada. Normalmente tenemos músicos, tenemos gente que quiere iniciarse profesionalmente en el mundo de la música, gente que ya lo está pero que quiere profundizar un poco en cómo funciona todo esto y este es el perfil que tenemos de alumnos y de público asistente. Bueno, en este curso se habla del negocio de la música contemporánea. Eso es, el título es Rock and Roll Business, pero efectivamente hablamos del negocio de la música contemporánea, cómo funciona, cuál ha sido su evolución en los últimos años, todo lo que va alrededor del negocio de la música, que es un negocio muy particular porque tiene, por ejemplo, algo que la mayoría de los negocios no tienen, que es la cuestión de los derechos de autor. Y entonces, alrededor de todo esto es lo que, como nosotros hemos conformado y organizado el curso con, lógicamente, ponentes especializados en cada tema. ¿Quién inicia este negocio de la música? ¿Quién entiende la música como empresa? ¿Quién es el primer grupo que lo lleva a cabo? Bueno, prácticamente desde el principio, cualquiera que pues tuviese una idea, una creación musical, pues en ese momento, sin duda, puede empezar a ver cómo rentabilizarlo. En realidad el negocio de la música, pues si hablamos del negocio de la música en directo, pues se suele decir que el verdadero negocio de la música en directo comenzó 15 minutos después de que los Beatles dejaran de realizar conciertos, porque es verdad, los últimos conciertos fueron desastres de todos los puntos de vista, desde el punto de vista técnico, organizativo. En el último concierto los Beatles hay incluso imágenes de cómo se los llevan en un furgón que ni tenía asientos detrás por cuestiones de seguridad, un desastre total. Pero a partir de entonces sí que es verdad que el negocio de la música, de la música en directo, pues evolucionó, se profesionalizó, se tomaron unas pautas comunes y entonces a partir de ahí pues sí que podemos decir que se puede hablar de un negocio de la música en este ámbito. En el ámbito de la discografía pues empezó unos años antes también.
Bueno, y sobre esto se habla en el curso y para ello tenéis ponentes especializados en diferentes ámbitos, ¿no? Sí, dentro de todos los temas que se van a tratar, pues lógicamente hemos buscado pues, personas y profesionales sobre todo que conocen en profundidad y que trabajan en estos aspectos muy puntuales del mundo de la música, pues temas como los derechos de autor, temas como las cuestiones legales acerca en la música en vivo, el papel de las discográficas. También tenemos uno de los ponentes, luego los podemos mencionar, también pues cómo rentabilizar las creaciones musicales no solamente a través de la venta de discos o a través del streaming, sino por ejemplo con la incorporación de la música en películas y anuncios, que es otra fuente de ingresos importante, y que también hay historias realmente increíbles acerca de cómo se incorporó determinada canción en determinado anuncio, con todo lo que hay detrás. Y pues también vamos a contar con músicos que nos van a contar su experiencia, nos van a contar cómo ellos organizan su negocio, porque al fin y al cabo es un negocio, y cómo consiguen actuaciones, cómo consiguen rentabilizar sus grabaciones, y todo lo que va alrededor de su trabajo. En las bandas actuales se fija mucho en las anteriores, pues como los clásicos. Los clásicos, que fueron los que han sabido pues hacer marketing, vender, seguir haciendo ingresos sin ni siquiera tener que sacar discos nuevos. Sí, en realidad, claro, las bandas nuevas se fijan mucho en estos grandes clásicos que en su momento pues acertaron con el modelo de negocio, acertaron con el estilo de música y sobre todo, y esto es algo que no siempre es del todo conocido, sobre todo trabajaron mucho, porque cualquier negocio pues lo que requiere al fin y al cabo son muchas horas. Lo que ocurre con el negocio de la música es que ha cambiado mucho últimamente. Las nuevas tecnologías, al mismo tiempo que son una oportunidad, pues también supone que queda diluido el producto. Es decir, que hay nuevas bandas buenísimas que si no aciertan con el lugar donde tienes que ubicarte y donde te tienen que ver tu público, pues es muy difícil. Por eso una de las ponencias precisamente trata sobre los grandes festivales y se titula precisamente Los grandes festivales, el lugar donde todos los músicos deberían estar. Y efectivamente porque es un lugar donde sirve de punto de arranque para muchas bandas. Esto no era así en el pasado, por mucho que los artistas actuales se fijen en las bandas anteriores, pues no les va a servir porque ha cambiado mucho Fíjate. Y bueno, y en la venta de discos, pues efectivamente el streaming lo ha revolucionado absolutamente todo. Fíjate, festivales que este año no van a haber debido a la pandemia, están casi todos pues aplazados o incluso anulados. Y eso también les va a hacer a las bandas que este año se replanteen otro modo de operar. Pues efectivamente, y tendrá que ser así, se están haciendo muchas cosas, parece que ninguna de ellas acaba de acertar o de dar con la tecla de decir vamos a llegar a un público masivo con una determinada actuación, no me refiero a actuación musical, sino a actuación de marketing, actuación del negocio, que nos sirva para llegar a un público más amplio y lógicamente después rentabilizarlo con unas ventas, que sea a través de actuaciones o a través de descargas o ventas de música. Bueno, y hablando de que nos ha pillado la pandemia así a todos de sorpresa, ¿vosotros cómo vais a hacer el curso? ¿Online o in situ? Sí. Pues el curso lo vamos a hacer online. Es verdad que los profesores o los ponentes vamos a estar todos en un aula de la universidad, pero no se nos permite pues tener alumnado. Esto también es una ventaja, no por no tener alumnado, sino porque el alumnado nos pueda seguir a distancia y bueno, pues ahí no hay límites, ¿no? Nos pueden seguir prácticamente desde cualquier parte del mundo y así vamos a hacerlo online. Fíjate, yo creo que esto es bueno porque nos ha enseñado a trabajar de otro modo y sobre todo a los estudiantes ahora para estos cursos de verano, creo que les va a dar la oportunidad de poder no tener que desplazarse, ¿no? en verano para realizar un curso, sino poder hacerlo desde sus casas. Sí, esa es la parte buena, pero efectivamente, bueno, a nosotros lo que nos hubiera gustado es hacerlo presencial, que los alumnos estuvieran con nosotros, aunque hubiera habido algunas limitaciones, o hacerlo al mismo tiempo online también.
y que tanto unos como otros hubieran estado allí, ¿no? La verdad que la presencialidad pues te da otro tipo de comunicación, porque luego están las pausas para el café, están ese contacto en vivo y más inmediato. Bueno, esta vez no ha podido ser, pues estamos de hecho pues aprovechando que nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo. Bueno, vamos a hablar de los ponentes, que no se nos queden atrás, no sea que luego se nos cabren los ponentes. Eso, que estén contentos, es importante. Si quieres comenzamos, por ejemplo, con los del lunes. Sí, el lunes tenemos... vamos a empezar hablando de artistas y discográficas, sobre unas claves para estas negociaciones que muchas veces han sido fundamentales para el éxito de grupos y bandas, y todos conocemos historias de los grandes clásicos, y de este tema se va a encargar Carlos Soto, que además de abogado, pues es músico, tiene su propio grupo que se llama Ibernia, y bueno, pues hace actuaciones habitualmente, con lo cual conoce perfectamente este mundo. La siguiente ponencia va a estar a cargo de Carlos Levi, que es promotor, es organizador de conciertos, productor de conciertos, y nos va a hablar de esa adaptación necesaria al nuevo entorno por parte de los festivales o de las actuaciones en directo. Y por último, la sesión de hoy pues van a concluir Luis Pazos y Juan Campello, van a hacerlo de manera conjunta, y nos van a tratar el tema de cómo autogestionar un grupo en tiempos de cambio. Ellos tienen varios grupos, son ilicitanos también, después tiene el grupo Jumpers Trio, el grupo Vintage, tienen una serie de grupos con los cuales pues ellos hacen diversas actuaciones y nos van a contar cómo se organizan para gestionar su negocio y para gestionar sus grupos. Eso va a ser las ponencias del lunes. El martes vendrá Gaspar Maciá, de La Verdad, que nos va a hablar de prensa y radio musical. Cande Sánchez es profesora de la Universidad de Alicante, que nos va a hablar de musicidad, de esa sinergia entre música y anuncios, cómo los anuncios aprovechan la música para mejorar. Sin música, eso está claro. No existe, es verdad, no existe. Por tanto, vamos a hablar de musicidad y cómo también los artistas aprovechan la publicidad para incorporar sus canciones y, lógicamente, obtener de ello pues un rendimiento. Incluso hoy en día se hace música para publicidad, ciertas canciones que se hacen expresamente para ese anuncio. Así es, o canciones que se estrenan con un anuncio. Es un mundo realmente muy interesante y hay casos que todos conocemos, pero lo que vamos a ver es lo que hay detrás de los anuncios y la música. José García Gido pues nos va a hablar del tema de fiscalidad de artistas y grupos de rock, una parte muy importante. Lo va a impartir, él es profesor de la Universidad de Alicante, del Departamento de Análisis Económico Aplicado, y va a tratar este tema. Pilar Montero, que es profesora de la Universidad de Alicante, también nos va a hablar de los derechos de propiedad intelectual en el negocio de la música. Unos derechos que, cuando en situaciones como la actual no existen apenas actuaciones en directo, pues es lo que muchos artistas pues tienen como fuente de ingresos única en muchos casos, que se les ha quedado tras la situación actual de pandemia. Ángel Pop, él es Ángel, tiene otro apellido, pero es conocido como Ángel Pop, que es DJ, es disjockey y guitarrista, pues nos va a hablar precisamente de los grandes festivales, de cómo todos los músicos deben estar en los grandes festivales, que tendrán que volver tarde o temprano, a pesar de la... Nada, al año que viene estarán todos aquí otra vez. Seguro que sí. Y por último, los dos últimos días, el último día pues va a estar Miguel Ángel López, de un despacho de abogados que se llama Sympathy for the Liar, nada menos. Ahí parafraseando uno de los grandes clásicos de los Rolling, pero son un despacho de abogados súper especializado en el negocio de la música. Él nos va a hablar de las cuestiones legales en el negocio precisamente de la música en vivo, todas las cuestiones legales a las cuales los artistas y promotores deben conocer a la hora de organizar o participar en un festival. Y por último, Carlos García Doval, de Promusicae, que es la patronal de la industria discográfica española, agrupa a prácticamente todas las discográficas españolas, pues nos va a hablar del papel de las discográficas en la actual época del streaming. Y es curioso porque dices, bueno, si ya nadie compra discos, ¿cómo es posible que las discográficas? Pues precisamente porque las discográficas son propietarias de esas grabaciones y nos las están no vendiendo, sino alquilando a través del streaming. Y esa ha sido precisamente la salvación del negocio musical. Es un tema muy interesante porque además
Hay otros negocios que no han sabido dar con la tecla, por ejemplo, pues la prensa escrita en papel, pues todavía parece que no, y están buscando modelos similares a los del negocio discográfico para salvar a su vez su negocio. De esto nos va a hablar Carlos García Doval, que esta ponencia va a ser online, no va a estar allí en el aula, pero bueno, igualmente interesante, estamos seguros que va a resultar. Bueno, una semana muy entretenida para un curso de verano que además promete tener debate. Seguramente toda la gente que esté dentro de aquí en Tienda de Música y estén encantados de aprender de la gente que maneja al final la música. Claro, eso es muy importante. Nosotros en cada ponencia, aunque la duración es 1 hora, yo les he comunicado a los ponentes, mirad, por favor, hacer una ponencia de 30-40 minutos para que tengamos tiempo, tanto los otros ponentes como sobre todo los estudiantes, los alumnos, que les puedan preguntar cosas, porque a raíz de preguntar cosas pues salen temas súper interesantes, temas súper curiosos, que son los que luego pues de verdad les llaman la atención a los alumnos. Anécdotas interesantísimas que todos los ponentes tienen cosas muy interesantes que contar, además vividas en directo y en primera persona, pues con grandes artistas, con grandes festivales, con actuaciones memorables, etcétera. Pues nada, Antonino, muchísimas gracias por venir y para mí es un placer que vengas cada año a hablar de este curso, Rock and Roll and Business. ¿Cuántos van ya? Pues esta, si no me equivoco, va a ser la 5ª edición. La 5ª. Empezamos en 2015, algún año nos lo hemos saltado, pero va a ser la 5ª edición. Es decir, que no pare y que no falle, y el año que viene, bueno, espero verte antes, no, pero el año que viene otra vez quiero Rock and Roll and Business. Seguro que sí, aquí estaremos y además con las camisetas adecuadas, que hoy se nos han olvidado. Hoy se nos han olvidado. Pues lo dicho, lo prometido es deuda. Mañana nos vemos, perdón, hoy me tengo que despedir, mañana no les veo aquí en Teleelch en Día a Día, porque mañana tenemos que hacer una pausa, ya saben que hay partido y por lo tanto yo no tendré Día a Día, pero nos vemos ya el miércoles y además prometo venir con el abanico